Muy bien, seguimos en Psicologiando y como ya habíamos anticipado, tenemos junto con nosotros a un panel y también a invitados que de por sí harán parte de este programa. A quien le damos la bienvenida, Diego Saiz. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido nuevamente. Ya habíamos hecho un programa anterior donde justamente vos colaboraste con esta mirada de poder ampliar justamente la idea de la psicología. Desde el punto de vista, ¿se puede hablar de una psicología animal o no, no? Ahora vamos a entrar en ese debate. Antes presento a Gabriela Romero, ¿qué tal? Luciana Cassiani, ¿cómo andás? Daniel Casparián, buenas tardes. Y Andrea Noceda. Buenas tardes. Bienvenidos todos y bueno, Diego, comenzamos a hablar del tema. ¿Se puede hablar de una psicología animal o solamente hablamos de conductas que hacen los animales? Si bien estamos acostumbrados a decir que son conductas que hacen los animales, relacionado con el ser humano, yo hasta podría decir que hay una especie de psicología animal. O sea, ¿está bien aplicado el término? Yo creo que está bien aplicado en la forma que sepamos distinguir lo que no comparemos la psicología animal con la psicología humana. O sea, que lo primero que tenemos que decir es que no hay un aparato psíquico en los animales. Claro. Entonces, no hay a partir de ahí decimos que la psicología lo vemos como una forma de comportamiento. Exacto. Y un análisis de la conducta. Análisis de la conducta y para compararlo de alguna forma con el ser humano. Ajá. Digamos que la psicología humana, la psicología animal estaría dentro de la conducta. Pero es una palabrita que por ahí a veces para algunos está bien y para otros solamente toman conducta. Hay un debate en esto. Hay un debate, pero a mí me gustaría decir psicología animal. Entonces, a partir de ahora hablamos de psicología animal. Me gustaría más ese término. Perfecto. A ver, si hablamos de psicología tenemos que hablar de conductas, de afectos, de emociones. Podemos hablar de que esto también se ve en los animales. ¿Hay emociones en los animales? Exacto, hay emociones, hay ansiedades, hay miedos, hay fobias. Por eso, fíjate que tenemos, si bien somos muy diferentes, tienen conductas semejantes a las del ser humano. Son animales que viven en manada, nosotros vivimos en sociedad. Son animales que tienen una jerarquía. Nosotros tenemos la jerarquía, por ejemplo, de una familia, de una nación, de un conjunto de países. Otra similitud podemos decir que son animales territoriales. Nosotros tenemos nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro país. O sea, tienen un tipo de organización, podríamos decir, bastante similar a la nuestra. A ver, no vamos a ponernos a discutir, bueno, acá tenemos justamente entre los libros que tenemos, a ver, permiso, tenemos justamente un libro que podemos traer como acotación de lo que estamos hablando, ¿no? Que es el origen de las especies, en donde de alguna manera este libro, a partir de Darwin, nos está hablando de que nosotros también somos animales y que somos parte de una cadena evolutiva, con lo cual todo eso que vos nombrabas hoy no es más que nuestra herencia. O sea, heredamos una conducta social a partir de lo que fue una conducta animal, que en algún momento fue una horda primitiva, que luego justamente se fue culturalizando y la cultura nos permitió insertarnos en estas normas un poquito más avanzadas y a partir justamente de lo simbólico diferenciarnos. Claro, como vos decís, el tema de la abstracción se ve mucho más diferenciado en el hombre. Y lo que a veces caemos nosotros es en tratar a los animales o su psicología o sus conductas como si fuéramos nosotros. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Y entonces, que realmente son una especie de, lo veíamos en el programa anterior, son una especie diferente que se tienen que adaptar al hombre, que es otra especie, que al gato, al conejo, a las aves. O sea, cuando humanizamos a una mascota, lo que estamos haciendo es proyectando aspectos que serían esperables en una persona a un animal. Por cierto, y ahí es donde a veces cometemos algunos errores acá, claro, en perjuicio de los propios animales. Es donde viene el problema, que nosotros queremos trasladar por ahí nuestros conocimientos, nuestra cultura a los animales y que no tenemos idea de lo que realmente, cómo reaccionaría un animal o todo lo que implica las conductas de ese animal, ¿no? Ahí generalmente vienen los problemas de psicología animal, en la mayor parte de los casos, ¿no? Perfecto. Cuando hablamos de la conducta humanizada, estamos hablando de que a veces, sobre todo estamos hablando de las mascotas domésticas, ¿no? Esto es los perros, los gatos. Le atribuimos lugares que de por sí hasta a veces son tan humanos que generan ciertas tendencias en los animales que de por sí son contraproducentes contra su propia salud. Exacto. Por ejemplo, viene a lo que vos estás diciendo el tema de la ansiedad, de la ansiedad por separación, que después, bueno, donde podemos saber las placas, la ansiedad por separación deviene a que cuando hay un apego muy íntimo entre el perro, el gato, entre la mascota y su amo, su dueño, cuando éste se aleja del hogar,
ahí vienen los problemas. El animal se pone ansioso porque el dueño se fue del hogar y va a estar ansioso hasta que llegue. Ajá. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos vamos de nuestra casa y cuando volvemos el animal rompió las plantas, rompió la mesa, masticó nuestra ropa, que generalmente toman en cuenta ropa nuestra, algo que nos identifique o que tenga nuestro olor. ¿Son interpretables esas conductas? ¿El animal quiso decir algo con eso? Bueno, el animal no tiene odio, no es que va y nos va, a veces... no lo hizo por rencor. No lo hizo por rencor, es muy frecuente cuando una persona hace su cantero con plantas y se va y cuando vuelve todas las plantas están patas para arriba. Sí. Eso no fue un mensaje mafioso de parte del animal. No. Para nada fue un mensaje mafioso, sino tenemos que tener en cuenta para ver qué significa eso en el animal. Ajá. O sea, eso significa que de tanto apego que tenemos con él, el animal que está desde los orígenes acostumbrado a vivir en manada, es gregario, siempre va a querer estar con alguien al lado, en contacto. Pensar que al estar acostumbrado a vivir así, nosotros lo separamos y lo dejamos aislado solo, es una conducta que en alguna forma él no entiende. Y por eso tiene ansiedad y comienza a hacer todas estas cosas hasta que regresa al amo. Es su forma de manifestar justamente su sentimiento. Exacto, su forma de manifestar, y cuando uno llega lo reta peor, porque el animal no va a entender ni siquiera por qué lo están retando. Claro. Él no interpreta lo que hizo como una maldad que se la hace a propósito al dueño. Es un tema interesante, ¿no? Porque a veces se dice que el animal debe ser reprendido para que le genere una asociación de justamente el castigo con lo que está mal. Pero cuando pasa demasiado tiempo del hecho que él ha cometido, ¿cómo hace para relacionar el hecho de que vos lo estás castigando por aquello que hizo, que te mira con cara de yo qué hice ahora? Claro, eso es muchas veces el error, ¿no? En casos de adiestramiento está bien lo que vos decís. Ajá. Se reprende ahí lo que está haciendo puntualmente. Pero en este caso no, hay otras formas de ir socializándolo a que sepa que nosotros nos vamos a ir a determinado horario y no vamos a volver hasta la noche. Pero por ejemplo, aquel que va, vamos a poner el ejemplo que vos pusiste, ¿no? Llega la persona, encuentra que todas las plantas están destrozadas, que se hizo un pocito en donde había plantas antes, y viene uno, lo agarra y le refriega el hocico por encima de la tierra. ¿Está asociando el animal lo que hizo? ¿Tiene la memoria o la capacidad de asociación de poder recordar que eso que hizo se relaciona con algo malo y por eso me están castigando? Claro, a veces puede asociar ese caso puntual, pero no la patología de fondo, que es la ansiedad que siente el animal cuando se va el dueño. No se está trabajando la ansiedad en sí misma. Claro, no se está trabajando la ansiedad, que hay varias cositas para tener en cuenta. Por ejemplo, no hacer un preparativo muy largo cuando uno se va a ir. O sea, tenerlo al animal en un lugar, no darle mucha bolilla, agarrar la llave e irse rápido. Eso no va a asociar el animal porque uno por ahí se cambia, se toma un café, hace ciertas cosas que el animal intuye que en algún momento se va a ir. Por eso antes de la ansiedad empieza una etapa de excitación. Ve al dueño que hace todo esto y está alterado porque se va a ir. Eso que nombraste recién, la intuición animal, cuando lo hablamos en las personas, o es una capacidad parapsicológica de que la persona tiene, digamos, la habilidad de percibir algo que va a pasar en un futuro, o estamos hablando que suerte, la pegaste de casualidad. Ahora, los animales, cuando se dice que, por ejemplo, hay animales que perciben cuando alguien va a morir, o que los animales perciben cuando a alguien se le está por pasar algo. ¿Esta intuición existe? Bueno, en estos últimos días, se está haciendo un estudio con animales que detectaban el cáncer de pulmón en las personas. O sea, habrá algún mecanismo por el cual ellos perciben, olfatean que esa persona con ciertas características puede tener cáncer de pulmón. Son, por supuesto, mucho más perceptivos en todos los sentidos que nosotros. O sea, podemos hablar de intuición. ¿Está correcta la palabra? Intuición, más que intuición, yo diría, son más perceptivos por los órganos, ya sea el oído, el olfato. Un caso típico es cuando una familia que no tiene hijos, de golpe la mujer queda embarazada, el animal demuestra un comportamiento que ya percibe, tal vez, obviamente, sin haberle mostrado ningún tipo de test de embarazo ni nada por el estilo, el animal se entera antes que la familia de que ya hay un futuro miembro en la misma. Claro, lo mismo las catástrofes climáticas. Ya tienen receptores los animales que intuyen lo que va a pasar. Nosotros, al estar, entre comillas, más humanizados, por ahí hay ciertas cosas que no terminamos de darnos cuenta. Pero los animales a nivel general, no solamente estamos hablando de las mascotas, sino a nivel general tienen esa capacidad de percibir lo que va a pasar, ¿no? Sí. Muy bien.
Diego, vamos a ir a una pausa y luego vamos a dar lugar a nuestros paneles. Tenemos el informe que has traído con respecto a las enfermedades animales. Hablaremos sobre lo que es el conductismo, el perro de Pavlov. Tenemos, como siempre, el informe de lo literario que se asocia con los animales y mucho más, como siempre, en Psicologiando. Luego una muy breve pausa, ya estamos de vuelta. No se vayan. ¿Qué tal? Luciana Cassiani, ¿cómo andás? Daniel Casparián, buenas tardes. Y Andrea Noceda, buenas tardes. Bienvenidos todos y bueno, Diego, comenzamos a hablar del tema. ¿Se puede hablar de una... Bienvenido nuevamente, ya habíamos hecho un programa anterior donde justamente vos colaboraste con esta mirada de poder ampliar justamente la idea de la psicología. Desde el punto de vista, ¿se puede hablar de una psicología animal o no, no? Ahora vamos a entrar en ese debate. Antes presento a Gabriela Romero. ¿Psicología animal o solamente hablamos de conductas que hacen los animales? Si bien estamos acostumbrados a decir que son conductas que hacen los animales, relacionado con el ser humano, yo hasta podría decir que hay una especie de psicología. Muy bien, seguimos en Psicologiando y como ya habíamos anticipado, tenemos junto con nosotros a un panel y también a invitados que de por sí harán parte de este programa. A quien le damos la bienvenida, Diego Saiz. ¿Cómo estás, Diego?